Hola a todos y a todas y bienvenidos a la segunda parte de este tutorial. En la primera parte os mostré los pasos a seguir para quitar un collage hecho sobre madera y cómo neutralizar la superficie para volverla a decorar. Si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que lo hagáis para seguirle el hilo a este. Os dejo el enlace en la casilla de descripción y ahora ya pasamos a la segunda parte. Como la utilizo principalmente para almacenar mis pinturas acrílicas, pero también algunos de los props que utilizo para hacer fotografías para mi tienda, decidí que lo que necesitaba la cómoda era colorido. Y además colorido y imaginación. Y ya puestos también una buena dosis de fantasía de la buena. ¿Por qué no? Para ello decidí empezar haciendo un mosaico de colores usando algunas de las 1001 impresiones que tengo rodando en el estudio desde que me compré esta plancha de impresión de gel. Si queréis hacer algo similar y no tenéis plancha, podéis hacer una provisional con gelatina. Aquí en YouTube encontraréis varios tutoriales que os enseñan cómo hacer una. Y tanto si es comprada como casera, entre uso y uso es importante protegerla del polvo para poder sacar buenas impresiones de ella. Aunque también os digo que no la necesitáis, porque con pinturas acrílicas, pinceles y plantillas de estarcido también se pueden crear ilustraciones similares. No me quiero extender mucho sobre el tema de las impresiones de gel, porque sus posibilidades son básicamente infinitas y prefiero hacerlo en otro vídeo por separado. Si os interesa el tema, dejadme abajo un comentario y suscribiros a mi canal para no perderoslo cuando salga. O cuando salgan, porque ya tengo 2 proyectos en el tintero creativo que espero poder compartir con vosotros pronto. Como veis aquí, dividí las impresiones en trozos más pequeños y me aseguré de escoger una amplia gama de colores, básicamente. A continuación, los fui pegando uno a uno, usando medium mate de Liquitex, pero os sirve también Mod Podge y adhesivos similares. Si hacéis las impresiones como yo, con papel de impresora normal y corriente, tendréis que rematar un poco los bordes blancos que quedan al rasgarlo en trozos. Este es el único inconveniente de usar este tipo de papel. Por lo demás, está lleno de ventajas. Es fácil de encontrar, es económico y resistente, y esto es importante cuando se trabaja con múltiples aplicaciones de pintura con o sin estarcidos. Además, su opacidad y gramaje facilitan la impresión de colores neón y colores fuertes opacos. Aunque cuando los peguéis a priori salgan pequeñas arruguitas, una vez seco las arrugas desaparecen por completo. Y ese no es el caso con el papel de seda y el papel de arroz y otros papeles especiales. El exceso de papel lo recorté despacio y sin despistarme ni un momento con un bisturí para papel, abriendo el semicírculo del centro de los cajones primero, para así poder acceder al borde. Para rematar, les pasé una lija fina y cuando terminé los puse todos juntos y les di una última mano de mate medium para sellarlo todo bien. Para mí es a partir de ahora cuando empieza la parte más divertida del proyecto. Así que abrocharos bien los cinturones de seguridad porque vamos a saco con la decoración. Como dibujar no se me da nada bien, cuando hago un collage recurro a menudo a sellos de silicona y dibujos digitales, como estas divertidísimas imágenes de Elena Zinsky, que compré ya hace mucho tiempo y que uso en mis proyectos de scrap. Os dejo abajo el enlace por si os gustan también. Y si queréis ver más vídeos relacionados con el scrapbooking, decídmelo en los comentarios. Para imprimirlas voy a usar papel blanco en vez del reciclado, que es el que uso normalmente para no oscurecer las imágenes. Una vez impresas, recorto los elementos del collage por separado y los repaso y perfilo con rotuladores o pinturas acrílicas, o ambos a veces, dependiendo del resultado que busque. Como este paso es opcional, os dejo aquí el antes y un después para que juzguéis por vosotros mismos si queréis darlo.
Mientras se secaban las imágenes, usé una plantilla de estarcido para vincular el fondo de las imágenes con el collage y armonizar de esta forma la composición. Cuando la pintura está completamente seca, la protejo con una mano más de medium bate. Mientras tanto, hago el montaje de los personajes del collage para pegarlos enteros en una o dos piezas máximo en vez de pieza por pieza. Es menos engorroso y si se deslizan las piezas más pequeñinas, podemos corregirlos sin estropear la superficie. Con las imágenes montadas les voy buscando un sitio a mi gusto. Si noto que falta algo en algún sitio, puedo completar la composición añadiendo impresiones hechas con sellos de silicona y coloreándolas a juego, como hice con estas casitas y estas gallinitas tan chulas. Y ahora ya solo quedan 2 pasos más para terminar. El primero consiste en pegar las imágenes del collage en su posición final sobre los cajones. Si como en mi caso las imágenes sobresalen a lo alto o ancho del cajón, tendréis que mantener el grupo de cajones juntos y aseguraros de que no se moverán hasta que se sequen las imágenes por completo. Aquí el truco y la llave de éxito es dejar secar las imágenes por completo antes de cortar y rematar con una lija fina, como hicimos con el mosaico de papel al principio de este vídeo. Bueno, ya ha llegado el momento de comparar el antes y el después. En la primera parte de este vídeo partíamos de este look, sobrio, triste. En la segunda cambiamos el fondo y lo decoramos de 1000 colores y mucha fantasía. Ahora encaja a la perfección en mi espacio creativo y me hace sonreír cada vez que abro sus cajones para meter o sacar algo. Y es que ya decía Picasso que cada niño es un artista, el problema es cómo seguir siéndolo una vez que se crece. Si tenéis cualquier pregunta sobre este proyecto podéis dejarme un comentario o buscarme en Instagram, @de_craftigal. Espero hayáis disfrutado de este tutorial y si así es, no olvidéis de darle al me gusta para orientarme sobre el contenido que más os interesa. Me despido por ahora y os doy las gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.